Muy buenas tardes, mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de Organización y Gestión Institucional Educativa les hablaré sobre el tema de estructuras y planificación, en cuestión que hablaremos de la macroorganización, legislación, el sistema educativo y el sistema educativo en la legislación vigente. Para entender todo esto, empezaremos con el concepto de macroorganización, en el cual está desarrollado por Matus, que permite comprender la interacción entre dos o más organizaciones o instituciones regidas por reglas que no implican relaciones de jerarquía entre ellas. Para entender un poco más este concepto, este se distingue por tres elementos que interactúan entre sí y a su vez hacen parte del capital social, el capital humano, el capital material y el capital organizativo. El primero está compuesto por los valores, ideologías y conocimientos de las personas. El segundo tiene que ver con los recursos físicos y medios materiales escasos. Y el último con la tradición y los valores que denominan las prácticas del trabajo. En cuestión de lo educativo, esta nos hace referencia a que se debe llevar a una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, la financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas didácticas por el Estado de un país. Nos habla sobre el artículo 3 de la Constitución, en el cual los principales documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos, y estos se establecen en las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. La educación impartida por el Estado, como ya lo sabemos, debe ser laica y por tanto ajena a cualquier doctrina religiosa, y está orientada por los resultados del progreso científico y lucha contra la ignorancia y las servidumbres. Al mismo tiempo, hay que hacer mención que la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al cuidado para sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, sexos e individuos. También esta nos hace mención que la educación debe contribuir al desarrollo integral del individuo, favoreciendo el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y de la capacidad de observación, análisis y reflexión crítico, para fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía. Al igual que nos hace mención sobre el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Es esto que estimular la educación física y la práctica del deporte, desarrollar actividades solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la promoción familiar y la paternidad. Este es responsable sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana. También nos menciona sobre fomentar actitudes solidarias y positivas frente al trabajo y el ahorro. Mi nombre es Joana Palestina y de acuerdo a la licenciatura de Pedagogía de la materia Organización y Gestión de Instituciones Educativas, vamos a hablar acerca de la lectura, estructuras y planificación. Primero que nada, la estructura y la planificación es el macroorganización y legislación vigente. El concepto de sistema educativo se refiere a la legislación vigente. Bueno, para entender mejor lo que acabo de mencionar, es que la organización es son las relaciones humanas que cumplen con las ciertas reglas sometidas de un sistema macroorganizativo. Y macroorganizativo es un conjunto de sistemas
microorganizativos que operan un espacio político institucional según las reglas de direccionalidad. Con esto me refiero a que las macroorganizaciones están compuestas por organizaciones pero más pequeñas. Esto quiere decir que las organizaciones son, por ejemplo, las instituciones como tal que llevan una gestión desde el director, la secretaria, todos ellos son una organización educativa. Las macroorganizativas son los que están relacionadas con las organizaciones políticas, esto quiere decir los más grandes. En cuanto a las organizaciones, o sea, es la organización y las macroorganizaciones se componen por esas pequeñas organizaciones. Bueno, para continuar, Matus aporta el concepto de la macroorganización. Él lo relaciona con comprender la interrelación entre dos o más organizaciones rígidas por reglas que no implican relaciones de jerarquía entre ellas. Para ello, Matus aporta 3 elementos que son importantes, tanto el capital social, humano, el material y el capital organizativo. Él los marca como primero, que son los valores, las ideologías y el capital organizativo. Lo segundo que se requiere son los recursos físicos y medios materiales y los escasos también. El tercero, la tradición, los valores que dominan, las prácticas del trabajo y los avances que representan las ciencias de las organizaciones y las reglas del juego macroorganizativo. Bueno, un punto importante de estos es que un elemento que tiene en relación macroorganización y la relación de la organización son como 2 líneas paralelas, porque interactúan entre las relaciones humanas para llegar a cabo de las relaciones de organización. Con esto me refiero a que ambas tienen grupos de organización dentro, uno más grande y uno más pequeño, pero los dos con el fin de establecer las normas y reglas para llevar una gestión eficiente del sistema. Matus distingue por ello 4 reglas dentro de lo micro y lo macro organizativo. Estas reglas son de direccionalidad. Esta define la misión. Las reglas de departamentalización, estas definen la estructura. También las reglas de gobernabilidad definen las competencias y capacidades de cada organización. Para continuar con las reglas de responsabilidad, define la dirección y la comprobación de cuotas y la responsabilidad de la gestión. Entonces, para complementarlo, la lectura nos habla también de la legislación educativa en México. Esta nos dice que el 21 de diciembre del 2012 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa empezó a poner marcha en esto. Esto quiere decir que obligó a la educación ser medida por un nivel de calidad educativo. Y también nos habla sobre el sistema educativo. Primero que nada, el sistema educativo está estructurado o compuesto por organizaciones que prestan servicios a la educación según las políticas dictadas por el Estado. Entonces eso sería el sistema educativo. Pues este establece en el artículo 3 derecho a la educación, tanto primaria y secundaria. Estas son obligatorias. También las escuelas que sean gratuitas y también que la educación sea laica. Licenciatura en Pedagogía de cuarto cuatrimestre. La materia es Organización y Gestión de Instituciones. Tema: Estructuras y Planificación. Macroorganización, legislación, concepto de sistema educativo y el sistema educativo en la legislación vigente. Concepto de macroorganización es desarrollado por Matus. Este permite comprender la interacción entre 2 o más organizaciones o instituciones regidas por las reglas que no implican relaciones de jerarquía. Matus define los conceptos organización y macroorganización. Organización.
interacción humana que cumple una misión estable sometida a las reglas de un sistema macroorganizativo y unas reglas internas que precisan las primeras dentro de sus fronteras. Su funcionamiento implica un esfuerzo colectivo y coordinado en un sistema con otras organizaciones del sistema. Cada organización es un departamento de macroorganización con un espacio práctico y reconocido de operación. Macroorganización es un conjunto de sistemas microorganizativos que operan en un espacio político institucional según las reglas de direccionalidad, departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad. Matus define estas 4 tipos de reglas que son comunes en los sistemas micro y macroorganizativos. Reglas de direccionalidad que definen la misión o misión. Reglas de departamentalización que definen la estructura organizativa al determinar cuántas y cuáles son las organizaciones. Reglas de gobernabilidad, cuyo papel es definir las competencias y capacidades de cada organización o departamento y por lo tanto el poder que se le asigna a cada uno de ellos. Reglas de responsabilidad o de rendición y cobranza de cuentas, que estas determinan la responsabilidad por el desempeño y además que el sistema organizativo sea de alta o baja responsabilidad. ¿Qué es el sistema educativo? El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación son principales documentos legales que regulan al sistema educativo nacional. Estos documentos definen los principales objetivos, intenciones y fundamentos educativos. Se establecen las disposiciones de carácter normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. El artículo 3 estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la Federación de los Estados y los municipios la impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, establece que la primaria y secundaria son obligatorias. El artículo 3 constitucional estipula que toda la educación en el Estado impartida será gratuita y que promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura de México. La educación impartida por el Estado es laica, por tanto ajena a cualquier doctrina religiosa. Está orientada por los resultados del progreso científico y lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. En conclusión, la educación también debe ser orientada por el criterio democrático, considerando a la democracia no solo como una estructura o régimen político, sino como un sistema de vida fundado con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, para comprender sin hostilidades ni exclusivismos los problemas del país, el aprovechamiento de los recursos, la defensa de la independencia política, el aseguramiento de la independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de la cultura mexicana. Gracias. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema estructuras y planeación, macroorganización y legislación vigente, concepto del sistema educativo y sistema educativo en la legislación vigente. Para la clase organización y gestión de instituciones educativas. Cuando hablamos de la organización escolar,
nos referimos a una organización con elementos que interaccionan entre sí para lograr que la escuela funcione. Estos elementos se dividen en 3 grupos, que son objetivos y los recursos, la estructura y tecnología, y por último lo que son la cultura y el entorno. Los objetivos van a ser el propósito de las instituciones, ya que van a permitir otorgar propuestas curriculares o propuestas organizativas que se van a ver traducidas en la mejora del sistema educativo. Otro elemento de la organización educativa son los recursos. Estos se dividen en patrimonio y estructura. El patrimonio se refiere a todo lo que le pertenece a la institución. El patrimonio personal se refiere a los profesores, estudiantes, representantes y administrativos. El patrimonio material se refiere a todo el mobiliario y la papelería. Y el patrimonio funcional se refiere a el tiempo que se va a elaborar, el dinero que se va a invertir y la formación de los profesores y de todo el personal que labora, porque de ellos dependerá la formación de los alumnos. Con respecto a la estructura, se van a asignar diferentes funciones a los miembros de la institución para que desempeñen diferentes actividades y se logre el mejor funcionamiento de la institución. La tecnología se va a referir a todo un conjunto de acciones y maneras de actuar que va a tener la institución con una orientación justificada del proceso de análisis en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los componentes es la cultura, que se va a encargar pues de fomentar los principios, valores y creencias de la sociedad, y también está relacionado con el entorno, ya que el entorno conlleva todos esos elementos externos como la ubicación geográfica o las condiciones que van a permitir mejorar la educación. Como podemos ver, la organización educativa tiene muchas influencias, ya no solo internas, sino también externas. Entonces estamos hablando de una macroorganización, ya que interactúa con otras organizaciones para lograr la mejora de la educación. Es decir, que la organización educativa va a depender del esfuerzo de otros organismos para el cumplimiento o fracaso de los objetivos planteados. Un ejemplo de ello son los esfuerzos que realiza el Estado para brindar una educación de calidad, ya que plantea normas y leyes que ayudan al funcionamiento y a la organización de los diferentes organismos que conforman el sistema educativo para brindar lo que es la educación de calidad. Buen día, mi nombre es Janet Berenice González Macías y pues en este audio voy a hablar acerca de las estructuras y planificación para la materia de organización y gestión de instituciones educativas. Bueno, la lectura nos decía que Matus es el que nos otorga el concepto de macroorganización, la cual es dividida en 3 conceptos: el capital humano, el capital material y el capital organizativo. Los 3 interactúan para que se dé el capital social. Bueno, nos define lo que es organización, que es la interacción humana que cumple con la misión estable sometida a las reglas de un sistema. Y pues por otro lado tenemos la macroorganización, que es el conjunto de sistemas microorganizativos que operan en un espacio según las reglas de dirección. A todo esto pues nos da a entender que pues los sistemas educativos o lo que son las estructuras educativas pues están en conjunto y organizados por uno solo.
También nos hablaba acerca del triángulo de hierro en el juego macroorganizativo, que pues se divide en 3 sistemas: el sistema de formación de agenda del dirigente, el sistema de petición y rendición de cuentas y el sistema de gerencia por operaciones. Estos 3 sistemas se juntan pues para lograr una calidad de gestión. Esto quiere decir que pues a lo que se quiere llegar pues es que tenga una buena calidad lo que es pues la organización y la gestión de una institución educativa. En estos sistemas pues nos dice que para Matus el sistema más importante es el sistema de la petición y rendición de cuentas, ya que pues así como su nombre nos lo da a entender, pues consta de la responsabilidad. Y pues el concepto de la responsabilidad en este campo pues se divide en dos definiciones: la baja y la alta. La alta pues es cuando ya hay una respuesta efectiva y pues el trabajo está bien realizado. También la lectura nos hablaba acerca de la 9ª modificación en la legislación educativa, que es la que otorga lo que es la autonomía, el hacerse responsable, el tomar la iniciativa, y pues abarca todo lo que es la medición de la calidad. También pues como ya lo vimos en otras materias que hemos tenido, pues nos hablaba acerca del tercer artículo, que es pues que nos dice que pues la educación debe ser gratuita y pues sin discriminación, sin desigualdades y pues laica para todos. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. La materia que corresponde es Organización y Gestión de Instituciones Educativas, en la sesión 3 sobre estructuras y planificación. En esta lectura pues nos da el concepto de macroorganización y de organización. El concepto de macroorganización pues nos dice que fue desarrollado por Carlos Matus. Este se enfoca en 3 elementos: el capital humano, el capital material y el capital organizativo. Nos dice que estos están sumamente correlacionados, que la interacción de estos tres capitales pues genera dentro de las organizaciones dinámicas de superación o también puede ser dinámicas de estancamiento, y esto se debe a cómo esté mejor la conformación. Carlos Matus define a la macroorganización como un conjunto de sistemas macroorganizativos que operan en el espacio político o institucional según las reglas que se establecen en el macroorganizativo. También nos da la diferencia fundamental entre la micro y macroorganizacional, y nos dice que la macroorganizacional no hay mando que sea máximo sobre las organizaciones que las integran. En el caso del concepto de organización se dice que es cuando la interacción humana cumple con una misión estable que ésta está sometida a las reglas de un sistema macroorganizativo, que cada organización es un departamento de la macroorganización. Dentro de la macroorganización y la organización existe un elemento común, que son las reglas. Para Carlos Matus distingue 4 tipos de reglas a los sistemas tanto micros como macros. Estas son las que define la misión, la que define la estructura, la que define competencias y capacidades, y el último, la de responsabilidad, es el aspecto para ver la calidad de gestión. En el otro punto es el sistema educativo. En la legislación vigente nos dice que el sistema educativo es una estructura de enseñanza y que está integrada por un conjunto de instituciones y organismos. Estos regulan, financian y prestan servicios.
Es aquí donde nos menciona o nos hace mención del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de la Educación. Nos dice que todo individuo pues tiene derecho a recibir educación, y es donde en este caso la federación, los estados y los municipios la impartirán en los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como también pues nos dice que establece que en los niveles tanto primaria y secundaria pues son sumamente obligatorios. Una opinión personal y algo que se ha escuchado por las personas, por la ciudadanía, es que aunque el artículo mencione que la educación es laica y gratuita, pues no se lleva a cabo, ya que en las escuelas pues piden inscripciones, piden cuotas, piden cooperaciones, y entonces pues ya no se está cumpliendo con ese artículo. También otro artículo que nos menciona es el artículo 31, el cual nos dice que es obligación de los mexicanos hacer que los hijos pues concurran a las escuelas, ya sean públicas o privadas, para que puedan obtener educación. También nos dice que la educación pues es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, para así contribuir en el desarrollo tanto del individuo y también en la transformación de la sociedad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Bonilla Cabrera. Curso el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. La organización y gestión de las instituciones educativas, con el asesor Rafael Ríos Bonilla, que corresponde a la sesión 2 del ámbito y objeto de la organización escolar, con el tema del objetivo de la organización escolar. Bueno, en esta lectura menciona que la organización escolar aspira a elaborar una teoría sobre la institución escolar, que es su objeto de estudio. El término de organización escolar hace referencia a las normas, al procedimiento administrativo y sistemas de control necesarios para su funcionamiento, a que se denomina escuela. En este caso, se hablaría de la organización del sistema de acción escuela. En este sentido, la organización indica el conjunto formal de relaciones entre los elementos constitutivos del sistema, es decir, aquellos elementos propios de la escuela. Es importante tener en cuenta la pirámide de Abraham Maslow como aporte científico a una organización. La organización de la escuela primaria, secundaria o grado o medio superior, y los elementos que pues debemos de tomar en cuenta, o los que son más importantes, pues es bueno, en la lectura mencionaba algunos, entonces yo saqué los más importantes. Primero pues sería contar con aptitud. También sería tener un diseño claro de educación, recursos suficientes para lograr los objetivos, la motivación de alumno y maestro, trabajo con cooperación, las responsabilidades, el objetivo, por mencionar algunas. En conclusión, la organización escolar es el estudio de cada uno de los elementos que constituyen la escuela y las relaciones que tienen entre sí. Gracias.